Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Brújula Nexus, en donde seguimos hablando de temas relacionados con la economía digital a través de nuestro canal Nexus Economía. En este episodio vamos a hablar un poco sobre sabiduría ancestral y transformación. Y quizás algunos se pregunten qué tiene que ver una cosa con la otra, qué tiene que ver la economía digital con esta sabiduría ancestral y el manejo del cambio. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia para ver un poquito el significado de esto, ¿no? En primer lugar, eh, esta sabiduría ancestral para la transformación la traigo acá como una forma de ver posibilidades quizás en filosofías que están establecidas. Hay quienes trabajan con todo lo que es la idea de los griegos, hay quienes trabajan con, por ejemplo, la filosofía que maneja Epicteto, la filosofía estoica. Hay quienes usan otro tipo de criterios. A mí en particular me llama la atención la filosofía taoísta. Primero por el tiempo, por su vigencia. A pesar de que han pasado 4000 años desde que Lao Tse eh, escribió el famoso Tao Te Ching, todavía muchos de esos mensajes están vigentes. Y por otro lado, no habla de cosas especiales, sino de cosas que están relacionadas con lo que sucede en la naturaleza. Es allí en donde justamente trabajo la idea de lo que es el taoísmo y la danza del cambio. Hay fundamentalmente, en un caso dije 8, pero aquí estoy escribiendo 10, claves taoístas de una mentalidad poderosa. Vamos a tratar de profundizar en cada una de ellas sin, digamos, sin hacer mucho énfasis en cada una. En el Wu Wei, el fluir sin detenerse es justamente la acción sin esfuerzo. Es rodear los obstáculos. Es ver que, bueno, que ese tipo de cosas se presentan y que simplemente lo que vamos es buscando alternativas. El Wu Wei también lo podemos relacionar con estar presente, porque solo en el presente existen alternativas, existen soluciones, existen posibilidades. En segundo lugar, el equilibrio dinámico del yin y del yang. Esos complementarios opuestos. No existe uno sin el otro. Y los dos siempre están en un equilibrio. Los dos siempre están intercambiando. En una negociación hay un proceso yin y un proceso yang. Hay una conversación que se establece, una comunicación que se establece, en donde alguien escucha, alguien conversa, alguien dice o ofrece, alguien simplemente recibe la información. Eso es un equilibrio dinámico, eso es yin y yang. La flexibilidad, doblarte sin romperte. Ese es otro punto importante en el mundo de los negocios. Muchas veces tenemos que simplemente cambiar de posición, doblarnos un poco para que las cosas sucedan sin que nos quedemos pegados en esa situación. Porque a veces comportarse como el bambú es más sabio que ser como el roble. El roble se quiebra con el viento, el bambú se dobla y permanece. El desapego, cuestionar con apertura. Cuando hablamos de desapego, hablamos no de descuidar lo que hacemos, sino simplemente no estar apegado al resultado. Puede ser que lo que obtenemos no sea lo que queremos. Sin embargo, puede ser que eso que obtenemos es mejor que lo que queremos. Entonces, ¿cómo hacemos para movernos en ese desapego? Una combinación también con el Wu Wei, fluir sin detenerse. El autoconocimiento.
Para este tema de la mentalidad emprendedora, de la mentalidad poderosa, conocerse es lo más importante. Saber quién eres tú, saber hasta dónde puedes llegar, incluso hasta dónde estás dispuesto a llegar. ¿Qué es lo que quieres alcanzar? ¿Cómo lo quieres alcanzar? Esas preguntas son preguntas válidas. Conocerte es saber qué es lo que puedes hacer o qué es lo que permites hacer y qué es lo que no permites hacer. La humildad, la sencillez, la virtud de cultivar esa clave taoísta, la humildad. Entender que todos pueden ofrecernos respuestas. Entender que armamos equipos con personas de distintas formas de pensar y que todos son importantes y que todas las opiniones son válidas. Cuando trabajas con colaboradores, es importante tener este tema en cuenta. La impermanencia, el cambio constante, la quietud. La impermanencia es lo que decimos, todo está cambiando. A distintas velocidades, todo está cambiando. Puede ser en un escenario VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, o puede ser en un escenario BANI, en donde hay más fragilidad, más velocidad, el cambio es más explosivo. Sin embargo, el cambio es igual a la oportunidad. Cada cambio significa que hay una oportunidad que podemos aprovechar. Crisis es igual a oportunidad. Los ideogramas chinos en ese caso se parecen mucho. La perseverancia, enfocarse en la meta. Una de las cosas de las que nos habla el taoísmo a lo largo de los 81 capítulos del Tao Te Ching es la perseverancia, la importancia de ser constante, de ser, digamos, de trabajar en ese sueño, de enfocarte en la meta. No vas a llegar rápidamente. Lo importante es llegar y hacer el esfuerzo todo el tiempo. El enfoque, la atención constante, es otro tema válido en este tipo de cosas. ¿Cómo hacemos para mantener nuestra atención enfocada, nuestra atención eh, ubicada hacia donde corresponde? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que buscar? Porque si desviamos la atención, si no somos perseverantes o constantes, si no entendemos el proceso del cambio, si no nos conocemos, si estamos apegados a lo que nosotros creemos que deben ser las cosas, si no somos flexibles para doblarnos cuando corresponde, si no mantenemos ese equilibrio, buscamos esas respuestas en distintos lugares, si no fluimos en los problemas, simplemente corremos el riesgo de no llegar. Y el proceso de emprender es un proceso de largo plazo, es un proceso de largo aliento, no es algo que alcancemos simplemente porque quiero llegar a algo, quiero iniciar un proceso. Es algo que toma tiempo. Y finalmente, vivir con propósito. Si tienes un propósito, tienes una razón para hacerlo. Si tienes un propósito, tienes algo que te despierta todos los días con un motivo. Y ese motivo es lo que tienes que ir alcanzando. Entonces, fíjense que todas estas claves taoístas tienen significado y las puedo conectar sin ningún problema con el desarrollo de una mentalidad poderosa. Inclusive, puedo trabajar algunas ideas que se manejan en el taoísmo, como por ejemplo, los invito a leer un poco sobre lo que es el Tai Chi, o los invito a entender qué es el Qigong, que fundamentalmente tienen que ver con manejo de energía,
O los invito a conocer qué es el I Ching, que es el libro que es como una especie de oráculo en donde puedo ver una realidad a través de qué, a través de la sincronicidad. Cómo me siento determina qué es lo que puedo alcanzar. Hay muchas ideas dentro del taoísmo y lo digo con conocimiento de causa porque lo he trabajado desde hace más de 15 años y realmente todo lo que me regala para mí es valioso. La naturaleza como la gran maestra de resiliencia. La naturaleza de hecho es una gran maestra. Y si nosotros aprendemos, como alguna vez hicieron los chinos, a contemplar la naturaleza y entender sus procesos, pues entonces seremos capaces de crecer en ella, entender cómo funciona ese entorno natural, entender cómo funcionan esas actividades de conexión. Todo en la naturaleza está interconectado. No existe, eh, digamos, algo que sea extraño a ella. La impermanencia, el cambio como una oportunidad. Y por supuesto, eso alimenta lo que es o lo que queremos alcanzar, que es una mentalidad emprendedora. Algunas metáforas que podemos usar dentro de, digamos, conectando negocio y resiliencia, entendiendo por resiliencia ese trabajo que hacemos para mantenernos, para estar allí, para no agotarnos en la queja o agotarnos en digamos, en los obstáculos que pueden atravesarnos. Iniciar un proceso de emprendimiento no es un camino alfombrado. En algunos momentos es posible que tengas alfombras, pero en otro momento vas a tener piedras. En algún momento vas a tener una temperatura agradable, en otros momentos va a ser muy caliente o muy frío. Entonces, caminar, desarrollar ese camino, seguir el camino del Tao, como dicen el taoísmo, el sentido del Tao, y en este caso, el sentido de lo que es tu negocio, que de alguna forma el norte está apuntando hacia tu propósito, es, digamos, algo que tienes que perseverar. El río supera obstáculos, el río no se queda detenido, el río no espera a que la situación se resuelva, el río simplemente busca la manera de seguir adelante. El río nace en la montaña y llega al mar. No significa esto que el río se detenga cuando hay una roca, sino simplemente busca la forma de pasar a través de ella, de esquivarla, de bordearla y de seguir adelante. El bambú se dobla, no se rompe. ¿Es mejor el bambú que el roble? ¿Desde qué punto de vista? Porque esa es la otra pregunta que te tienes que hacer. El bambú simplemente se dobla. El roble se rompe. El bambú tarda mucho tiempo en fijar sus raíces. El roble tarda menos. Sin embargo, ante una crisis, ante una tormenta, ante un cambio muy brusco, el bambú permanece. El roble se quiebra. La interconexión, el bosque. El bosque es el ejemplo de la interconexión. Es el ecosistema en donde todo está conectado. Se dice que los árboles se conectan a través de sus raíces y saben lo que sucede. Sabemos que las aves, por ejemplo, algunas de ellas tienen costumbres migratorias y sabemos que vuelan en cierta dirección para poder procrear y luego regresan. Sabemos también de los distintos animales y de su forma
de conectarse. Y eso, por ejemplo, en caso nuestro, las redes sociales forman esa interconexión maravillosa que hemos conseguido, donde hoy día prácticamente toda la humanidad está conectada. Esa torre de Babel que existía cada vez está siendo eh, alcanzada, está siendo superada, si se quiere. Estamos en un momento súper interesante de la historia del hombre. Cómo conectarnos con el otro, cómo entender al otro. Ya el lenguaje deja de ser una barrera. Ya esa conexión nos permite informarnos de lo que sucede en cualquier lugar de la Tierra y somos conscientes de esa información y la podemos manejar. Así que estos son algunos ejemplos de la naturaleza. El poder del Wu Wei para una mente emprendedora. El Wu Wei es fluir, fluir sin esfuerzo, estar presente. Solo en el presente aparecen las posibilidades. Cuando estamos en el presente y entendemos el sentido del presente, entonces podemos ver las posibles soluciones que quizás si no nos detenemos, si pensamos en lo que hicimos o en lo que podemos hacer, no vamos a resolver. Entonces, estar en el presente es una forma de estar en Wu Wei. Y eso nos ayuda a conectarnos con dos ideas, el liderazgo y la asesoría. Hoy día, en esta economía digital, y fíjense que siempre quiero conectar estos temas con la economía digital. Hoy día, en la economía digital, para tener un liderazgo eficaz, es un liderazgo que fluye. Es entender que los colaboradores necesitan de un guía que poco a poco es un acompañante del proceso y a su vez, en algunos casos, mentores que construyen liderazgos de forma que podemos entonces crear equipos que después crearán otros equipos y serán cada vez más eficientes e interconectados. De allí la importancia de la asesoría y el coaching para estos ambientes, porque son ambientes retadores, son ambientes de crecimiento, son ambientes de conexión. Y es aquí en donde tenemos que tener esta metáfora del embudo. ¿Cuántos caben, digamos, en la parte superior del embudo y cuántos estamos realmente procesando? Así que, finalmente, la rigidez cuesta dinero en la economía digital. Nuestros emprendimientos tienen que ser flexibles, tienen que ser dinámicos, tienen que ser, tienen que buscar soluciones. ¿Por qué? Porque la economía no está en este momento eh, en una estructura fija. Todo lo que usamos en la economía debe estar adecuadamente moldeado en función de lo que nosotros queremos alcanzar. Para poder trabajar en un ambiente cambiante, en un ambiente que de alguna forma refleja lo que sucede, tenemos que flexibilizar nuestra forma de hacer las cosas. Y finalmente, una frase de Aristóteles: la victoria más difícil es la victoria sobre uno mismo. Y esto es parte de esas ideas que quiero ir entregando en estos conceptos de lo que es la mentalidad que tenemos que cultivar, esa mentalidad emprendedora, esa mentalidad que busca de alcanzar una meta. Hoy día necesitamos desarrollar una mentalidad perseverante, constante,
resiliente, que busque soluciones, respuestas, que se adapte a lo que sucede y que sea capaz siempre de estar en el sentido de lo que quiere alcanzar. Así que bueno, esto es parte de lo que quería ofrecerles. Finalmente, bueno, dejo acá las coordenadas en Instagram, en TikTok y en X. Estamos en @Nexus Economía, en YouTube. Estamos en este canal, Nexus Economía, el correo en el cual pueden mandar alguna pregunta o alguna, digamos, necesidad de información que tengan, fdelisa.coach@gmail.com, y el blog en donde vamos trayendo o escribiendo material, nexuseconomiablog.blogspot.com. Estamos de nuevo en contacto en la próxima oportunidad. Cuídense mucho.